Hola, muy buenos días. Bueno, aquí estamos en la columna del NOA y con una mañana en clave de poesía. Tenemos unos invitados de lujo, los vamos a presentar. Carlitos Müller, Marcelo Pajarito Zutti, más conocido por todos como Pajarito, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en las presentaciones de los libros de ambos, que fue muy emotivo. Los vamos a mostrar acá, no sé si los puede tomar la cámara. Tenemos, acá lo vamos a mostrar, ¿sí? Insurrección de los Valles, de Pajarito Zutti, y Narraciones del Valle Calchaquí, que es una compilación de Carlos Müller. Dos libros preciosos, preciosos en todo sentido, ¿no? Preciosos por el contenido, por el diseño, por las obras de Mariano Cornejo, que son preciosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de estos libros. Pajarito, Insurrección de los Valles. ¿Cómo es esto de insurrección? Que es una sublevación. ¿Se escucha el micrófono bien? Sí. Bien. Bueno, es una manera que yo encontré, un título que encontré de decir que los valles digan, acá estoy presente, quiero que me vean, que me noten, porque resulta que ocurre que no todos los salteños nos acercamos a los valles calchaquíes nuestros, si bien están cerca y es un circuito que uno conoce muchas veces por comentarios, no siempre uno se anima a dar la vuelta a los valles, conocer sus pueblitos y demás. Yo tengo la suerte de hacerlo desde chico, por influencia de mi padre. Me quedó esa pasión por los valles, así que bueno, he ido y he vuelto muchas veces. Entonces digo, qué lindo que los valles digan, acá estoy presente, o sea, mírenme porque tengo mucho que decir. Esa es la idea del título, Insurrección. Bueno, y vamos a decir algo que tienen en común los dos, ¿no? Carlitos y vos, que son unos trashumantes, unos caminantes incansables. Porque para poder escribir como ustedes escriben, que ya vamos a compartir algunas cosas, tenías que ser también un conocedor de la zona, ¿no? Un conocedor de los lugares, un indagador permanente, Sí, ¿no? claro, claro. Un buceador del sistema cultural, porque ustedes hablan desde un conocimiento pleno. Hay una curiosidad que uno tiene, no sé si como poeta o desde la poesía, sino como ser humano, hay gente más curiosa que otra. A mí siempre me llamó la atención no solo la parsimonia de ese lugar, la manera de vivir la vida más lenta, como si el tiempo fuese más largo que en la ciudad. Y eso me parece una ventaja, una virtud que yo tal vez he querido aprender también. No creo haberlo logrado porque vivo, bueno, también gran parte de mi vida en el campo, pero digo, es algo que he tratado de absorber de todos los valles, de esa presencia del vallisto profunda, queriendo su tierra, queriendo sus ancestros, descubriendo lugares. Los valles nuestros tienen una riqueza arqueológica tremenda de un pasado y creo yo que está desestimada, está subestimada, sobre todo por los gobiernos, porque en realidad en otros lugares se le da trascendencia, se le da visibilidad, claro, y se cuidan sobre todo, porque no es solamente dar visibilidad, si no lo cuidas, el sitio pasa a ser Totalmente. Y acá me gustaría hacer una mínima aclaración, que uno está medio habituado, inclusive se leen todavía algunos carteles donde dicen ruinas, por ejemplo, ruinas de Tastil, y me gustaría decir que no se utiliza más esa palabra. Dentro de la arqueología moderna se utiliza la palabra sitio, ciudad antigua, pero no ruinas, porque claro, en realidad no es algo que esté en decadencia, sino es algo que, bueno, que el tiempo fue demostrando cuánto valor tiene y qué bien estuvieron hechas como para que el día de hoy podamos vivirlas. Me quedo pensando en dos cosas, ¿no? Lo que se dice se crea. Qué bueno cambiar la nomenclatura, ¿no? Sí. Porque, como vos decís, ruina tiene que ver con destrucción. Sí, claro. Sitio claro. tiene que ver con memoria, Con que memoria, es totalmente exacto, distinto, sí. ¿no? Pero fíjate cómo hay que cambiar desde
desde la índole, ¿viste? Porque Claro. todavía se leen los carteles eso de ruinas y habría que ya desestimarlo, ¿viste? Empezar a que bueno, la juventud empiece a vivirlo a esos sitios de otra manera y con la profundidad que tienen de descubrir ese pasado que nos une, porque somos todos lo Totalmente. mismo. Sí, Pero para eso están ustedes, con este intentando. material que es muy interesante. Antes de pasar a Carlitos a preguntarle también, Sí. me encantó, bueno, me encantan tus libros, me encanta tu poesía, me encanta. Sos un sonetista increíble aparte, ¿no? Pero esto me ha llegado muchísimo. Dice, oler el humo con la certeza del corazón de un árbol, levar el pan por la ansiedad del hambre y en alquimias de harinas y de brasas, la hostia que libera los pecados por la boca del horno consagrada. ¡Qué maravilla! Me quedé pensando en una frase de Manuel que vos decías hace rato, el tiempo lento como la miel dorada. Tiene que ver con esa Fantástico, claro. experiencia, ¿no? Sí, sí. En un tiempo de la ciudad en que estamos inundados por el ruido y por la prisa. Sí, claro, claro. Esto de demorarnos, porque para poder escribir así, pajarito, te tenés que demorar en las cosas. Recuperar esa capacidad de contemplar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en eso está no solo la frecuencia de los viajes, de ir, sino el tiempo que uno se queda ahí, ¿no? Claro. La caminata. Bueno, yo dentro de los valles voy a incluir la quebrada, ¿no es cierto? Porque uno habla de... Yo siempre utilizo el plural para los valles y lo aclaro esto porque se habla del Valle Calchaquí. Y si bien Claro. es un gran valle, cuando uno llega a Tres Cruces, se da con ese gran valle Sí. ya de entrada, en realidad son muchos pequeños valles, todos son pequeños valles. Amblayo es un pequeño valle, Tacuile es un pequeño valle, Las Curtiembres, Colomé, todos son pequeños valles, Pucará, y así puedo nombrar cientos de valles Claro. que están dentro de ese gran valle Calchaquí. Por eso yo al menos me refiero siempre como los valles calchaquíes, porque son esos pequeños que uno descubre, a veces atravesando un cerro, uno va, Claro. hay un camino que no sabes tal vez ni a dónde va, porque hay un cartelito por decirte, bueno, pasando Brealito está el Huracatao, pero después viene Alumbre, son todos lugarcitos que uno no los imagina como un valle, porque ve los cerros y cree que ahí termina todo. Y pasás y de golpe se abre una pampa inesperada, que son esos pequeños valles. Bueno, no sé si te respondí, me fui por las Sí, ramas. no, pero me encanta porque además qué lindo también transitar estos lugares, no con la mirada solamente del turista de conocer el paisaje y nada más, sino de tratar de conocer al habitante que hay en ese lugar, Sí, ¿no? sí. Bueno, ahí volvemos un poco al título. Claro. Eso de insurrección es justamente el hecho de decir que está que esos lugares sobreviven con esa profundidad, no solo gracias a la Ruta 40, que es la que los atraviesa Claro. en gran parte, sino a esas aristas que tiene, que van hacia a veces no se sabe dónde, porque hay nombres rarísimos que uno no conoce hasta que no va. Y un poco en mí fue esa curiosidad de conocer. Por supuesto, estimo que me deben faltar algunos sitios, entre esos Jacimanás, que lo dije el Sí, otro día, que no sí, pude sí, llegar sí. porque es lejos, es complicado. Ay, pero qué precioso. Llegué Sí, a Pucará y me falta ese pedacito, que no es poco, son 40 kilómetros de cerro hasta llegar, desde Pucará, porque desde Angastaco son casi 80, Claro. 80, 90 kilómetros. Vos O sea, sabés es que, lejos. bueno, vamos a ir charlando un poquito entre los dos. Sí, claro. Pero voy al libro de Carlitos Müller. Yo pensaba, digo, Carlitos, qué trabajo intenso de hacer digamos, esta selección de autores, ¿no? Bueno, es cierto. Primeramente porque hubo que salir a buscar muchos de los textos, ¿no? Hay textos que son muy conocidos, como los de Juan Carlos Dávalos, los de Manuel J. Castilla, pero, en fin, había necesidad de reencontrarse con muchos de esos textos porque no hay versiones actuales de los otros, digamos, ¿no? Entonces eso llevó a empezar a trabajar a partir de las bibliotecas, de las colecciones privadas,
Y bueno, después se dio el tema de seleccionar cuáles eran los textos que hacían mención a ese valle calchaquí salteño que, como decía Pajarito, se extiende, se ramifica. Entonces hay lugares que están vinculados al valle y que de pronto nacen en otro lugar, como Amblayo, Claro. ¿no? Que uno lo asocia con digamos, todo lo que es Cachipampa y demás, se ingresa por la ruta que viene de Salta a Cachi, pero de alguna manera también es un valle vinculado a lo que es el Valle Calchaquí, porque desemboca en el río Calchaquí. Todos son afluentes del río Calchaquí. Entonces pensémoslo como un gran cuerpo, ¿no? Con sus venas, con sus arterias, y bueno, esa ramificación hace que sea un lugar extensísimo, con diversas particularidades, ¿no? Y encontrar los autores que hablaban de ello, bueno, había que empezar a rastrear, y nos encontramos con algo que nos ayuda hoy a preservar la memoria, pero nada mejor que el libro para preservarla. Totalmente de acuerdo. A pesar de que hablábamos recién que es muy probable que en toda la zona de los valles la fuerte presencia de la oralidad haga que por ahí no se puedan encontrar escritores específicamente del lugar, ¿no? Exactamente, y esa fue una de las conclusiones que produjo este libro. Es decir, bueno, ¿qué pasa que no encuentro autores actuales que hablen sobre este libro? Cuando tendría que estar un lugar tan rico en historias, tan rico en memoria, tan rico en paisajes y en culturas, en diversidad cultural, tendríamos que encontrar muchos autores que buscan ese lugar como inspiración o que son a los habitantes originarios que están allí y que, bueno, han plasmado una oralidad tan rica en escritura. Y eso no se da, se da de una manera mucho menor a la esperable. Claro. Entonces, seguramente yo empecé a investigar, bueno, ¿por qué se dio esa situación? Básicamente, creo, es una de las teorías, una de las supuestas teorías, es que la escritura es algo más o menos reciente, dentro de un proceso histórico, que la escuela, por ejemplo, de Cachi, la primera escuela pública de Cachi, haya sido de 1930, claro, estamos pensando en, no tiene ni 100 años. Claro, una cultura ágrafa que exactamente, es mucho más reciente, si se quiere, ¿no? Y además la oralidad se transmite de boca en boca, claro, se transmite a través de la música, la rica, o sea, tenemos la gente que baja de los cerros y que está y que canta sus coplas. Así es. Y claro, esto es una fuerza ancestral que se manifiesta y que se va repitiendo con el riesgo, sí, de perderse. Claro. Vos sabés que vamos a contarle a la gente que este libro, el de Narraciones del Valle Calchaquí, tiene una diversidad de géneros, de textos tanto ficcionales como no ficcionales, ¿no? Y podés encontrar material histórico como el de Sara Mata, que es interesantísimo, donde cuenta incluso cómo es la historia de Molinos, de Severo Isasmendi, de toda la posesión de esas tierras, ¿no? Hasta las prácticas sociales de de Augusto Cortázar, historias con mitos y leyendas como el de Fernanda Rossi, o incluso ese relato tuyo que es genial, el de la resaca. Ese hombre que queda en medio del camino y que... Sí, ese es el último capítulo de una novela que escribí hace muchísimos años, en los años 90, y que, bueno, fue premio provincial. Y esa novela, La Resaca, ambientada en los valles calchaquíes, me decía el Teuco que posiblemente sea la primera novela que habla de los valles. No, es increíble. Porque no hay actualmente material. O sea, hay unas crónicas extraordinarias de Juan Carlos Dávalos que realmente son riquísimas. Claro. Por ejemplo, la entrada al fuerte de Tacuil, todo lo que es maravilloso. Ese eso, lugar ¿no? es increíble. Yo el texto que seleccionaste está muy bueno. En varias oportunidades allí, recorriendo solo a pie ese lugar, subí a
Ahora me entero Sí. a través de Juan Carlos Dávalos que hay una piedra que de golpe te lanza al precipicio, ¿no? Tremendo. Claro que es Tremendo. está pensada para evitar que suban, que puedan llegar las gentes hasta allí, los invasores, digamos. Vos sabés que yo quiero compartir un pedacito, ¿no? Un fragmento de este relato tuyo de la resaca, que es genial, ¿no? Dice, Pancho Mena sintió que caía, estaba ebrio totalmente, ¿no? Se había dormido incluso en el camino. Y dice, instantes de eternidad placentera, caía, caía. De pronto, antes de estrellarse contra el agua, contra las peñas, abrió los ojos y vio los cuerpos retorciéndose, los colmillos que se preparaban, el movimiento de las serpientes, negras y nacaradas. No tuvo tiempo de gritar. Vaya a saber en qué trago se le habían atorado las reacciones. Lo encontraron por la mañana. Alguien pasó por el puente no muy temprano y lo vio a Pancho Mena dormido contra la peña. Pero después vio sangre, mucha sangre, y entonces se dio cuenta que no estaba dormido, sino muerto. No quiero leer el final, pero es apasionante, ¿no? Es apasionante el relato. Es un libro que tiene que estar en escuelas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de quién es el responsable de esta edición, porque también me parece importante, chicos. Bueno, el responsable, quien tuvo la idea magnífica y quien pone toda la transpiración al servicio de este proyecto, que no es sencillo, es el Teuco Castilla. Claro. Él pensó este memorial de los valles, se lo comunicó a la familia Chart, y bueno, la bodega Chacochulla, convertida en editorial, fue la que llevó adelante, la que está llevando adelante este emprendimiento que a su vez trae una serie de libros que anteceden a los nuestros. Son como 9 libros ya, ¿no? Claro, que hablan de la salud en los valles, sí. O sea, la medicina en los valles, que hablan de lo que es la geología de los valles, la poesía, el memorial poético de los valles. Los vinos. La arqueología. La geología de Ricardo Alonso. Que, mira sí. Qué autores, ¿no? Geología Calchaquí de Ricardo Alonso, arqueología del Valle Calchaquí de Vitri. Ah. O sea, esto es para tener todos los libros, ¿no? Sí. Vinos y viñedos en la historia de América de Rodolfo Leandro Plaza Navamuel, Romancero Calchaquí de Juan José Col, Memoria poética del Valle Calchaquí de Salta de Leopoldo Castilla. ¡Qué hermoso! Una maravilla esto, aparte con una edición cuidadísima, ¿no? Y bueno, nada menos que Mariano Cornejo, que claro. Está a cargo de es una belleza el diseño de los imagino que todos deben ser iguales, ¿no? No, todos son distintos. Todos son distintos. Como estos dos. O sea, son iguales en el mismo, conserva el mismo estilo, el mismo autor, pero son a eso me refería, ¿no? Sí. Que bueno, va a tener el sello de Mariano, ¿no? Exacto, exactamente. Claro, sí. El texto de Mariano que incluís también es súper interesante, con los mitos, esa presencia de lo fantástico también, ¿no? Él es otra de las personas que recorren los valles, y que, bueno, van conociendo esos lugarcitos. En este caso, la parte de Isonza que él menciona en su narración, en principio la recorrió con Cristian Vitri. Mirá. Bueno, o sea que es una riqueza. Exacto. Vi sus obras sobre los valles calchaquíes, que es maravillosa realmente. Totalmente, ¿no? claro. Maravillosa. Sí. Chicos, qué lindo que estos textos estén en escuelas, ¿no? Qué necesario que estén en escuelas. Que se pueda acceder a esta lectura, porque abre puertas, abre conciencias, ¿no? Bueno, yo creo que, perdón, pero creo que es parte del descuido de los gobiernos de turno. Como hablaba también de los sitios arqueológicos, descuidados que están o desconocidos directamente, es parte del descuido, esto de que la literatura de Salta no esté impuesta, con la palabra impuesta, digamos, como una caricia, ¿no? Claro. No como una imposición tremenda, sino una caricia. Los chicos desconocen nombres de autores de acá. Sí, o sea, eso es lo triste. Así que, bueno, ojalá que sea una invitación a recorrer estas travesías literarias que son muy lindas. Y en buena hora que haya mecenas de la cultura, ¿no? Por supuesto, en buena hora, claro. Porque si no es otro impedimento para el artista, ¿no? Más en estas circunstancias en que económicamente es muy difícil. Totalmente. Vos fíjate que
si no hubiese tomado esta posta la familia Echar, que ya viene, bueno, por tradición siendo generosa y vinculada a lo artístico en Salta, yo creo que no hubiese sido posible, porque no hay gobierno que se anime a afrontar un gasto como es, tal vez con el tiempo, con algún rédito no económico, pero sí de recuperar parte de esa inversión. En este caso ni siquiera está puesta la mirada en eso. Exacto. Es hacer los libros, difundir los libros, y por amor a su tierra, a su lugar, porque son de los Valles Calchaquíes ellos, ¿no? El Parte memorial, de ellos. por ahí empieza, ¿no? Justamente. Sí, yo creo que también a veces tenemos que pensar en la necesidad de las políticas de Estado referidas. No es cuestión tampoco de que tengan que salir los privados, o sea, es una complementación que se da y que se tiene que dar naturalmente, ¿no? Pero el Estado también tiene, en algunos momentos fue más rico que otros. Este es un momento bastante complicado. Pero tiene que haber una visión, ¿no? Tiene que haber una visión desde el Estado Pero el mismo también, ¿no? Estado tiene, y la misma sociedad, el Estado a través de sus distintos poderes, Claro. me refiero. No nos olvidemos que acá estuvo la comisión que era la bicameral. La bicameral, y qué obras que editó, ¿no? Una obra Sí, fantástica. Sí. Otros Lástima tiempos, sí. que duró poco. Bueno, digamos, ojalá que vuelva, Alguna de las crisis económicas. Sí. También el fondo editorial de la provincia, en algunos momentos fue una rica fuente de producción de material bibliográfico. Totalmente. Hoy también está puesto quizá la mirada en otros lugares, como la imagen visual. Claro, Y claro. eso puede influir. Pero de todos modos me parece que es una necesidad que se complementen, porque Así es. tampoco le podemos dejar a una posible ley de mecenazgo y demás todo No, totalmente de acuerdo. responsabilidad. Totalmente de acuerdo, Sino totalmente lo que de va a acuerdo. priorizarse es la cuestión económica, que no digo que sea este el caso en absoluto, pero sí decir, bueno, a ver, las películas que vamos a financiar son las películas que tengan un resultado económico. Bueno, que es a lo que se está atendiendo Claro. ahora, ¿no? Es Es a lo que se está intenta, O atendiendo los ahora. libros que vamos a Sí. publicar son aquellos que sean bestsellers. No, Claro. porque capaz que ninguno de los autores que estamos mencionando, ni nosotros mismos, somos bestsellers Totalmente, de nada. Pero sí totalmente. somos difusores de cultura. Ah, totalmente. Chicos, y hablando de ser difusores de cultura, se viene algo importantísimo para Salta. Y ustedes Exactamente. dos están totalmente comprometidos en lo que va a ocurrir. Así. Bueno, que nosotros, además de ser poetas, formamos parte de algunos grupos diferentes, pero a su vez mancomunados, como son Norte Entero, un Claro. grupo de poesía que va tomando una dimensión enorme, con poetas de todo el norte y Sí. ahora con poetas de otras regiones del Y que país. siempre están generando actividades, ¿no? Exacto. Culturales. Y también de lo que es ahora la asociación, venimos promoviendo el Festival de Poesía desde hace Tercer año, es el el tercer año. año. Sí. Festival Internacional de Poesía, Internacional, ¿no? sí, El año sí, pasado sí. fue un espectáculo. Sí, Y sí. que no falta nada, estamos a días de Días. comenzarlo, porque el día 5 iniciamos la actividad. Exacto. Mejor dicho, la actividad se viene llevando cada Oh, Claro. se viene Hace trabajando, por Claro, me supuesto. imagino todo lo que vendrán trabajando para que esto sea posible, Así porque es. se recibe gente de todas partes, ¿no? Bueno, Hay- llegan 8, 9 poetas del extranjero y hay 15 poetas del país y hay 5 poetas salteños también invitados, así que imagínate el grupo que es. Y este año se da una situación, yo creo que maravillosa, uniendo de todo esto que hablamos de los Valles Calchaquíes. Estamos inaugurando la sede de Cafayate Qué bueno. como primer sede del encuentro este internacional. festival del Qué encuentro bueno. internacional. Así Chicos, que estamos esto yendo. empieza el 5 de Sí. noviembre y se extiende hasta el 9 de noviembre. Sí, exacto. ¿Dónde es el primer, en la apertura, digamos? La apertura. Creo que es en Usina Cultural. No, la apertura es en la Fundación Salta. Ah, en Fundación Sí, Salta. a las 20 Perfecto. horas del día 5, que es El un día miércoles.
Sí, esa es la apertura. ¿Cómo es la apertura? Todos los poetas invitados del extranjero Sí. leen sus poemas. Qué lindo. Y ahí, por supuesto, hay palabras del Teuco Castilla que da la bienvenida y demás. Y ahí termina la apertura con la presentación de estos poetas Qué lindo. invitados. Que esto también es una idea del Teuco, ¿no? Sí, el inspirador. Una y- iniciativa que tiene hace mucho tiempo, él muy difícil de llevar a cabo, ya nos Claro. damos cuenta por qué. Nosotros que Totalmente. estamos en esta tarea de lograrlo, es realmente muy difícil. Bueno, los tiempos realmente son tan chiquitos. Sí. Ahí Tiempos estamos crueles. viendo, ¿viste? Me pasaría la mañana charlando con ustedes. Espero que podamos hacerlo nuevamente otra vez, una vez finalizado, para que hagamos el balance de lo que fue este tercer encuentro internacional de poesía. Me encantaría Pero, ¿cómo tenerlos no? y que podamos charlar un poco más. Les agradezco muchísimo que hayan venido y bueno, es un aporte interesantísimo para Salta y muchas gracias, chicos. Un Gracias solo a mensaje, vos y a ustedes. invitamos a todo Sí. el pueblo de Salta y en Cafayate el día viernes y sábado que vamos a estar allí a participar porque es absolutamente gratuito y no dejen de perderse la oportunidad de escuchar a excelentes poetas del país y del mundo. Es una oportunidad para los salteños poder verlo, no se cobra nada, la entrada es Así libre es. y les puedo asegurar que la riqueza cultural y emocional que genera escuchar poesía de parte de estos visitantes va a ser maravillosa. Buenísimo. Y agrego un Pajarito. mínimo plus Sí. que es por primera vez también vamos a sacar la poesía a la calle. O Me sea, encanta. en el anfiteatro de la usina cultural, si nos ayuda el clima ese día, vamos a salir toda la tarde con poetas invitados a leer para todo aquel que quiera acercarse. La juventud sobre todo, que se Bien. acerque, que escuche, Qué maravilla, viva. que Salta vuelva a ser la cuna de poesía que fue, ¿no? Vivir en clave de poesía desde el 5 al 9 de noviembre. Gracias, chicos, por venir. Muchas gracias Les a agradezco ustedes. un montón. Muchas gracias, Silvana. Nos vamos a un corte.